señalar dos cuestiones que creo que son importantes. Primero, gracias Florencia y gracias Caral por habernos permitido hacer este acto en conjunto. Segundo, porque para nosotros como CARI refleja tratar de volver a lo que era el 2019. Y ustedes son el segundo evento que hacemos para el 2000 en ese espíritu, tratando de proteger, de generar los protocolos y demás, pero esto es algo súper importante para nosotros. Así que gracias por esta oportunidad, gracias por traer la cuestión de Corea del Norte. No paraba de decirle a Carla que es el espíritu, es el alma, es la columna que está detrás mío armando esto y haciendo que las cosas vayan saliendo bien. Decía Carla, yo no puedo creer el coraje de esta mujer de ir a Corea. Ya el solo hecho de pensar que lo que tengo que hacer para sacar una visa para ir a Corea del Norte me desalienta. El coraje, la paciencia y traernos tu mirada sobre ese país a la Argentina. Tenemos argentinos por todos lados. En este momento realmente es algo que quiero apreciar. Así que me voy a quedar escuchando con atención, voy a cambiar el lugar, no voy a ir allá. Darte las gracias Florencia, darte las gracias Silvi. Esta es la casa de ustedes también. Espero que podamos hacer muchas más cosas con Caral y a todos los que están presentes, que se animaron, que vinieron, a pesar de que es una hora complicada. También gracias por estar acá y gracias por permitirnos empezar a sentir el calor humano y no la frialdad del Zoom, que llega un momento en que uno termina realmente detestándola, hablando en nuestro núcleo. Así que, dicho eso, Silvi, te entrego la palabra y te entrego la conducción del evento y yo paso a ser un espectador. Gracias. Muchas gracias, Juan. Es un placer para mí también estar acá en el CARI de forma presencial, especialmente porque puedo estar en representación de Caral y este proyecto Corea del Norte bajo la lupa que tenemos en el marco de ese proyecto, estar acá con ustedes para hablar de estos temas tan importantes con estas dos personas que realmente tienen conocimiento en distintas formas, muy especial, muy importante, lo que tienen que compartir con nosotros. La misión de Caral es mantener los derechos humanos en la agenda de la política exterior. Sabemos que es muy difícil porque siempre hay otros temas que compiten, difícil por muchas otras razones. En el caso de Corea del Norte es especialmente difícil, es un país muy lejos, ¿no? Es el producto de una guerra que oficialmente todavía no ha terminado, en el sentido de que no existe un tratado de paz. Hay preocupaciones por las armas nucleares, por el millón de tropas norcoreanos que hay en la frontera con Corea del Sur, por el hecho de que exista el régimen autoritario comunista, creo que el más duradero ahora del mundo tenemos, casi creo que es el más duradero en este momento. Es un régimen que, según lo que yo entiendo, no ha experimentado ningún movimiento popular fuerte en contra, ninguna rebelión. Eso a pesar de que ha sufrido unas crisis alimentarias y otros problemas y que pasan cosas muy duras muchos de los habitantes. Bueno, como yo decía, los dos expositores acá, Florencia Grego y Tomás Ojea Quintana, tienen un conocimiento muy especial. Los voy a presentar y después voy a dejar que hablen ellos. Ustedes vinieron acá para escucharles a ellos principalmente. Y después, cuando terminen de hablar, creo que habrá un tiempo para preguntas, un poco de discusión, debate. Así que los
presento. Primero a Florencia Grieco, es periodista y editora, estudió ciencias políticas en la Universidad de Buenos Aires y cursó una maestría en relaciones internacionales en la Universidad de Colonia, Italia. Ha sido editora de no ficción para Penguin Random House en Argentina y en España, y tuvo a cargo la edición del portal digital de la revista latinoamericana Nueva Sociedad y la edición general del sitio de noticias Incubay América. Fue editora de la sección Mundo en los diarios Crítica en la Argentina y de Página 12. Y fue consultora de la Comisión Europea y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Viajó 2 veces a Corea del Norte en 2015 y 2017, y en 2018 publicó el libro En Corea del Norte, Viaje a la última dinastía comunista, con la editora Debate. Florencia, juntos con el politólogo Agustín Menéndez, que está acá presente con nosotros, llevan a cabo el proyecto de Caral, Corea del Norte bajo la lupa, que es muy importante para nosotros, y muchas gracias, Florencia, por estar acá con nosotros. Tomás Ojea Quintana es un abogado argentino con más de 25 años de experiencia litigando en defensa de los derechos humanos. Al terminar sus estudios, trabajó para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y realizó un posgrado en Derecho Internacional. Entre 1999 y 2000 fue director ejecutivo del Programa de Derechos Humanos del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Bolivia. Enseñó como profesor en la Universidad de Buenos Aires y también en la Universidad de La Paz de las Naciones Unidas en Costa Rica. Entre 2008 y 2014 fue designado relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar. Y actualmente, desde 2016, se desempeña como el relator especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea. Tomás, muchas gracias por estar con nosotros. Florencia, si querés empezar. ¿Esto funciona? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Voy a romper un poco con las formalidades que suelo hacerlo, así que mi idea en realidad es que más que una exposición y preguntas sea un poco un diálogo, pero me gustaría que en realidad que empiece Tomás, que además acaba de venir de Corea del Sur, tiene muchas novedades, que es un panorama. Yo voy a hacer unos comentarios. Sí quiero primero agradecerles al Cari, a Juan, me encanta lo que hace el Cari, porque sé que es como creo que lo que el Cari necesitaba. Estoy muy contenta de estar acá, y también de estar con Badal y con este proyecto, y también estar con Tomás, porque el hecho de que seamos 2 argentinos, estamos hablando sobre Corea del Norte, quiero relacionar un poco, pero digo, también hablando de alguien de Cancillería me parece importante. Es obvio que Corea del Norte está lejos geográficamente, pero en general está lejos conceptualmente, como suele estar Asia lejos. Y en general se suele tomar esa lejanía como una forma de, bueno, mantenerse alejado, mantenerse un poco diferente también. Entonces me parece importante, además de que, porque para mí personalmente es un proyecto interesante y para mí el viaje a Corea del Norte fue importante, parece relevante en otros sentidos. Es importante que Argentina pueda empezar a entender cosas que pasan mucho más allá de sus fronteras y en los que quizás no tienen un rol directo. Micrófono. Acércate un poquito más al micrófono. Sí, porque hay un ruido de afuera. ¿Ahí mejor? No, vale. En los que a lo mejor Argentina no tiene un rol directo o no se ve afectada directamente, pero sí me parece que necesita entender un poco más el mundo para en algún momento tener roles diferentes. Y en ese sentido, mi experiencia, pero creo
es, sobre todo la de Tomás, que es un funcionario internacional, que tiene una mirada latinoamericana, que es argentino, que está en países en los que normalmente en la Argentina no se habla porque no se los entiende, básicamente porque no sabemos. Me parece muy relevante, me parece una coincidencia que no es coincidencia, porque además tenemos una mirada muy parecida, y yo hace un rato le comentaba a Tomás que en algún punto lo felicito porque la mirada que tiene me parece muy novedosa, me parece muy relevante y me parece que captura mucho más la realidad muy compleja de Corea del Norte, y que el tema de derechos humanos muchas veces se presta para transitar un camino mucho menos riesgoso, mucho más automático, que le habla a un círculo más reducido de personas. Me parece que la mirada que tiene, desde el lugar que tiene, es muy difícil, pero a mi juicio es la única mirada que realmente entiende y refleja lo que está pasando, que se ven los informes que él hace. Los informes que él hace podrían ser totalmente burocráticos, administrativos, no lo son. Tienen información que es de verdad relevante. Y lo que hablamos es que en muchos casos él presenta la situación más estructural, que yo estando ahí la veía en detalles que en apariencia son insignificantes, si uno los toma de forma aislada, pero que no son, porque están mostrando eso que él explica de forma. Entonces, esta introducción es más larga de la que esperaba, pero me parece importante hacerla antes de que él empiece a hablar, para que se entienda un poco también por qué, por lo menos para mí y para el proyecto en el que estamos en CADAL, es importante este diálogo que ya mantuvimos y que me parece que siempre fue muy bueno, así que seguro que, por lo menos para nosotros va a ser entretenido, creo que para ustedes también. Le voy a dar la palabra a Tomás, después hablamos y después es totalmente informal, la idea es que hablemos entre todos y tienen ganas. ¿Sí? Bueno, gracias Flor por esa introducción, y felicito a CADAL por el proyecto básicamente que están llevando adelante, que me da la impresión de que están buscando la mejor forma para que sea, digamos, interesante, sea propositivo, y bueno, y además se están valiendo de los recursos, como por ejemplo tenemos un relator argentino y se están usando al máximo mis servicios. Pero bueno, así funcionan las cosas. Y bueno, al Cari también estuve una vez acá como relator para mi hermana hace 10 años, recuerdo, hablando con otra gente, contándoles un poco de qué se trata. Déjenme en 2 segundos decirles de qué se trata mi cargo en Naciones Unidas, para que un poco entiendan cómo funciona. Recién estaba hablando con algunas participantes. Mi cargo forma parte de uno de los pilares de mecanismos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, que se llaman los procedimientos especiales. Ese mecanismo, que es de Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, está formado por relatores y relatoras por distintos temas. En general hay relatores temáticas, relatores contra la tortura o temas de derechos sociales, y hay un número bastante reducido de relatores de país. Es decir, Naciones Unidas decide que en determinados países va a haber un relator de país, lo cual obviamente genera muchísimas, digamos, objeciones y oposiciones en el ámbito de las discusiones de Naciones Unidas, porque bueno, hay algunos países que alegan por qué nosotros y por qué no otros. De hecho, esto es lo que dice Corea o otros países que tienen relatores de país. Mi cargo es de la relatoría del país de Corea del Norte. Se generan estos cargos cuando hay evidencias de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos en un país. Este es un poco el criterio, un poco genérico, pero el que prevalece. Si el Consejo de Derechos Humanos entiende que en determinado país hay una situación de esta característica, es posible que cree un mandato de país. ¿Sí? Y este es el caso de mi mandato. Es un mandato que se creó en el año 2004, ya tiene unos cuantos años. Hubo 2 relatores anteriores a mí. Yo estoy por concluir mi mandato. Los mandatos son de 6 años aproximadamente. En el mes de junio estoy concluyendo el mandato. Habrá un nuevo relator o relatora. Yo estoy explicando la idea de que estaría bueno que haya una relatora mujer.
procedimiento de selección lo hace el Consejo de Derechos Humanos, es un procedimiento relativamente transparente, donde se presentan candidatos y se someten al escrutinio, y después la presidencia del Consejo de Derechos Humanos designa un orden de prioridades del candidato. Así que ese es el procedimiento. Es un cargo no remunerado. Históricamente el tema de los procedimientos especiales viene desde la época de los años 60 y 70, cuando empezaron estos mecanismos, que había filántropos que tenían interés en temas humanitarios y derechos humanos, y por ahí no se ponía en juego el tema del salario y la remuneración, y desde aquella época viene esto de que no es un trabajo rentado. Por otro lado, también asegura cierto nivel de independencia del sistema para que nosotros podamos decir cosas que por ahí un funcionario de una embajada, y ustedes los que son embajadas podrán decirme, tienen que estar consultando a las líneas, digamos, políticas. No es mi caso. Básicamente yo no recibo instrucciones de nadie. O sea, obviamente tiene que ser un mensaje razonable, bien ponderado y escuchar a todas las partes, pero nadie puede instruirnos acerca de qué decir. Por eso hay los relatores de país, son interesantes si van a dar sus distintas perspectivas. Por ejemplo, hay una relatoría de país de los territorios palestinos ocupados por Israel, así se llama la relatoría de país, ¿no? Entonces, ese relator de país tiene posiciones bastante firmes, sólidas y en algunas ocasiones bastante duras respecto de lo que él considera que es territorios ocupados efectivamente, y cómo es el tratamiento de la ocupación respecto de los que viven ahí, los palestinos. Y bueno, se producen discusiones muy interesantes. En el caso de Corea del Norte, básicamente esta agenda de derechos humanos que hoy llega acá a la Argentina a través del proyecto de CADAL es una agenda que, como decía, se inició en el año 2004 y fue como evolucionando, ¿no? Es decir, en primer lugar era como una agenda de las organizaciones civiles, Amnistía Internacional o Human Rights Watch, otras que empezaban a avanzar la agenda. En un momento empieza a ser parte de la agenda de los Estados miembros. Y esto es muy importante porque empieza a tener mucha solidez en el ámbito precisamente del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, que antes se llamaba la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Entonces empiezan a pasarse las resoluciones. Y estas resoluciones empezaron a ser aprobadas por consenso en Ginebra. ¿Qué significa por consenso? Quiere decir que no son sometidas a un voto. Entonces uno podría decir que hay cierto acuerdo internacional acerca de la situación de derechos humanos en Corea del Norte. Es muy grave, como para ponerlo concretamente. Y es tan grave que en un momento, en el año 2014, el Consejo de Derechos Humanos mueve un poco las fichas, para decirlo, digamos, prácticamente, respecto de lo que es los procedimientos existentes, es decir, existen los procedimientos especiales, existen estas relatorías, pero puede mover el Consejo de Derechos Humanos fichas para hacer algo más intensivo, que es lo que hizo ahora con Rusia, por ejemplo, que crea una comisión de investigación. Es decir, eso es como un mecanismo más específico, con un mandato concreto en términos de tiempo y de cierta territorio en lo específico. Y esa comisión tiene que emitir un solo informe y con eso concluiría su mandato. En el año 2014, el Consejo de Derechos Humanos dijo, bueno, a ver, avancemos a algo más, porque Corea del Norte no está respondiendo. Vamos a crear una comisión de investigación. Es una comisión realmente extraordinaria, con un informe muy, muy importante, cuyas conclusiones son que es posible que muchas de las violaciones a derechos humanos califiquen legalmente hablando como crímenes de lesa humanidad. Y esto, para eso es un tema técnico, obviamente legal, pero desde el punto de vista simbólico y desde el punto de vista de la agenda de derechos humanos es un salto cualitativo en las Naciones Unidas. Porque cuando uno empieza a hablar de crímenes de lesa humanidad, ¿de qué habla? Habla de la Corte Internacional de Justicia, habla de hacer juicios, ¿no? Bueno, un poco lo que pasa en Argentina. Entonces empiezan otras discusiones. Y esa es un poco la agenda que recibo yo como relator en el 2016. Una agenda muy arraigada en esta política, ¿no? De, bueno, a ver cómo hacemos juicios a los líderes de Corea del Norte.
Así que esto es un poco el sumario de lo que recibo yo. Si quieren, hablo para que conversemos qué es lo que hice yo con esa agenda, ¿no? Y dónde estamos parados hoy. Podemos hablar. Pero quería decirles algo que lo mencionaron recién en la introducción, que es en todo este desarrollo de la agenda de derechos humanos que se las sinteticé muy rápidamente, estuvo acompañada por un desarrollo, una evolución de la situación geopolítica en Corea del Norte, potenciada por el programa nuclear y de tecnología misilística de Corea del Norte. Es decir, Corea del Norte empieza a decir, bueno, yo voy a empezar a desarrollar armas nucleares. Entonces, ¿qué le dicen a Naciones Unidas? Que no puede. ¿Por qué no puede? Por el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, es decir, hay un acuerdo universal, hay un tratado y hay un acuerdo universal de que, bueno, a ver, aquellos países que tenían armas nucleares cuando se firmó ese tratado, pueden mantenerlas. No pueden digamos, generar más armas nucleares, tecnología nuclear, pero pueden tenerlas. Y los que no tienen prohibido desarrollarlas. Y este es el acuerdo internacional que prevalece hoy, digamos, ¿no? Entonces a Corea del Norte se le dice, no señor, usted no puede hacer. A mí no me importa nada, yo voy a avanzar y avanzo, hago pruebas nucleares, empiezo a hacer pruebas nucleares, en una región de una península coreana que está dividida en la mitad, y esto lo podemos hablar después de la guerra, geopolíticamente muy sensible porque está China, está Japón, bueno, y están las bases norteamericanas en Guam, y bueno, y todo esto, bueno, entonces Naciones Unidas, ¿cómo le responde? Y esto también es un elemento interesante porque también es por consenso. ¿Qué decir que por consenso? Que todas las Naciones Unidas se acuerdan en cómo responderle a Corea del Norte respecto al programa nuclear. No hay desacuerdo en eso. Cuando hablo de desacuerdo, estoy hablando de los 5 miembros permanentes, por lo menos hasta hoy, del Consejo de Seguridad, ¿sí? Que son Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Rusia y China. Los 5 le dicen a Corea del Norte, no frene eso. Entonces hay un consenso. Y eso es importante porque no es que, bueno, es solo Estados Unidos o es el oeste. Ahí hay un consenso que se mantiene y se le imponen sanciones a Corea del Norte. Entonces, la agenda de derechos humanos está claramente relacionada estrechamente con la agenda de seguridad, con la agenda nuclear, de denuclearización. Y eso, yo como relator no puedo sustraerme a ver cómo es esa relación y tratar de, básicamente, despejar un poquito, acorde con mi criterio, despejar un poquito la madeja cuando veo que están cruzadas las agendas, ¿no? Y cuando veo que la agenda de derechos humanos puede usarse políticamente, ¿no? Digamos, manipulando hechos o enfatizando ciertas agendas y olvidándose de otras. Mi tarea como experto independiente es tratar de ir y decirle a todos estos actores, bueno, miren, mi opinión es esta. Así que eso era lo último que quería decirles y cierro con 2 palabras respecto de qué pasa en Corea del Norte. Y esto en realidad es algo que casi que lo podría decir Flor, porque ella tuvo el privilegio, y coincido con las palabras del compañero de la introducción, que además del valor de haber ido a Corea del Norte y el coraje para meterse ahí, lo que resalta además es un interés para contribuir, digamos, a respuestas y un compromiso en el fondo, ¿no? Con un compromiso humanitario, y eso se destaca mucho leyendo el libro, porque uno ve cómo la mirada tuya es una mirada que trata de entender sin dejar de cuestionar, y eso está muy bueno. Y ¿por qué lo digo? Porque este mecanismo de derechos humanos que yo encarno en este caso está pensado
por el Consejo de Derechos Humanos, ¿para qué? Yo no soy un juez, no tengo un mandato jurisdiccional, no recibo un caso, lo leo, busco la evidencia y dicto sentencia. Esa no es la función de un relator especial, ¿sí? Eso es muy importante. Lo que el Consejo de Derechos Humanos le pide a los relatores es que se interactúen con el Estado concernido, cooperen, esta palabra, digamos, mágica. Si uno va a la resolución que crea mi mandato, allá en el año 2004, el Consejo de Derechos Humanos le dice al relator, por favor, coopere con el país, y le pide al país, coopere con el relator. Cumpla con el espíritu de la Carta de Naciones Unidas, uno de cuyos ejes principales es el principio de la cooperación y la multilateralidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en mi caso con Corea del Norte? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que yo he podido ir a Corea del Norte? No, Corea del Norte dice, no, yo no quiero hacer nada con esto. ¿Sí? No pienso ni hablar con ustedes. Porque si yo hablo con ustedes, estoy legitimando esto que están haciendo Naciones Unidas. Yo no quiero hacer nada con ustedes. Imagínense el desafío que entraña para mí elaborar un informe, afirmar cosas y sentarme frente a los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos y también frente a la Asamblea General en Nueva York, donde también tengo que presentar informe, los 193 miembros, y decirle esto es lo que pasa en Corea del Norte, y esto es lo que hay que hacer, etcétera, etcétera. Hay que tener, voy a solamente decir que no es sencillo y hay que ser muy cuidadoso. ¿Por qué? Porque Corea del Norte no me permite entrar, yo no puedo conversar, no puedo hacer lo que hizo Flor, que es hacer todo lo que estamos viendo acá, están pasando acá, no puedo dejar de mirar las imágenes, que es caminar las calles, recorrerlas, ¿no? Percibir lo que hace la gente ordinaria, ver cómo son los mercados, ver cómo trabaja la gente que está encargada de manejar las visitas, cómo piensan. Es muy importante eso. ¿Y por qué para mí es muy importante? Porque lo comentaban recién a relatar mi biografía. Fui relator para Myanmar y yo en esa experiencia pude llegar a una especie de entendimiento con las fuerzas militares que llegó, que gobernaba en Myanmar en el año 2008, todavía estaba vigente el gobierno militar que lamentablemente ha vuelto, y me han permitido entrar. Entonces a Myanmar yo he podido ir más de 9 veces, 10 veces creo que fui, no me acuerdo si son 9 o 10, pero lo recorrí de punta a punta y pude estar en las cárceles y hablar con presos políticos y pude ver presos políticos. Intenté así. Y entonces, ya ahora sí concluyo con esto. Solo quería decirles que lo que yo sé de Corea del Norte, no obstante lo que acabo de decir, está fundado. Y lo puedo decir con seguridad, que efectivamente hay una situación de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, donde las libertades, tal como las entendemos en Naciones Unidas, están controladas y sesgadas, que hay un sistema de castigo al disenso que provoca miedo en el pueblo, básicamente, para poder expresar cualquier disenso. Hay un miedo constante y básicamente lo que simboliza ese miedo que está inoculado en la población es lo que llamamos los campos de prisioneros políticos, ¿no? Hay unos lugares, hay alrededor de 5 lugares donde, bueno, son enviados como castigo precisamente por disentir, o por, a veces ni siquiera disentir, ¿no? Es muy arbitrario la manera en que se decide quién puede ir a un campo de prisionero político. Puede ser una mera equivocación, no sé, una transacción comercial en un mercado. Y estos campos de prisioneros políticos, bueno, no se sabe mucho, sabemos que existen, sabemos que la situación es grave ahí. Y esto es un poco cómo funciona el sistema
de atemorizamiento de la población en Corea del Norte. Y a eso se le suma, en paralelo, una crisis profunda del sistema socialista, si se quiere, ¿no? Es decir, lo que es proveer el bienestar social a la población, que es lo que todavía se consigue en la Constitución y lo que todavía defiende el gobierno, pero que no existe más, que es proveer la alimentación a la gente, que pueda tener salud gratuita, que pueda tener educación gratuita, digamos, de calidad, etcétera, etcétera. Eso no funciona, la gente en general tiene que rebuscárselas para sobrevivir. Entonces, hay una doble situación de violación, tanto a los derechos sociales y económicos como a los derechos políticos, que permite de alguna manera la subsistencia de este sistema. Así que bueno, con eso concluyo para abrir un poquito a la discusión. Yo voy a hacer uso del privilegio de estar acá con micrófono. Me gustaría hacer algunos comentarios sin sacar mucho tiempo para que podamos charlar un poco más, pero como complemento a lo que dice Tomás, por un lado, sí, los informes a mí me llamó la atención que no me parecen abstractos. Si bien había una recopilación de información en la que tiene que haber una conceptualización, no me parecían abstractos y de hecho me llamó la atención que captaban mucho lo que yo había visto. Entonces, me pareció interesante que en los informes hubiese, obviamente tiene que haber una generalización para poder describir algo, pero que era casi como el negativo, la contracara de lo que yo había visto y que se podía ver en situaciones individuales. Entonces, eso me pareció, yo leí ese informe y sentí que ese informe estaba bien hecho, incluso antes de conocernos, porque me parecía que había recogido muy bien información que yo había visto. Y esa información que si uno la ve y no tiene cierto contexto, puede parecer irrelevante y sin embargo es muy relevante. No sé si está en el video, pero bueno, después eventualmente si a alguien le interesa se lo puedo mandar. Hay un dato muy básico que tiene que ver con la situación que hace a los derechos y a la forma de vivir, que es, quizás han visto esa imagen de satelital de la NASA que muestra China hiperiluminada, Corea del Sur hiperiluminado y el agujero negro que es Corea del Norte, que es un agujero negro, yo siempre lo digo, es simbólico pero es real, porque a la noche en Pyongyang mismo, que es la capital que tiene privilegios, que es una forma de vida totalmente diferente del interior, pero aún así por la noche es una ciudad que está básicamente a oscuras. Entonces todo eso que se ve ahí a la noche no se ve. A la noche es una ciudad en la que de algún modo parece que desapareciera lo que está durante el día. Con algunos matices, por supuesto, que tiene que ver con esto que decía Tomás también, de que los ciudadanos se las arreglan solos, sin depender ya del Estado, que esto obviamente tiene que ver con la caída de la Unión Soviética y con todo lo que pasó en los años 90, la hambruna, que es el colapso del sistema centralizado, estalinista, soviético, y esa suerte de implosión termina recayendo en los ciudadanos y se matiza un poco esta oscuridad, este apagón por la falta de acceso a energía eléctrica y acceso en general a cualquier forma de energía, que es que los propios ciudadanos, sobre todo los de Pyongyang, que fueron teniendo acceso a medios alternativos al Estado para ganar dinero, compran sus propios generadores o paneles eléctricos importados de China, muchos de ellos por medios no legales, o sea, muchos de ellos es contrabando, pero entonces también en la ciudad se ve esto que él decía, que es ese colapso de hace mucho, digamos, de los últimos 15 años era mucho más notorio. Se ve cómo ese colapso fue reemplazado por los propios ciudadanos que pueden, y los que no pueden, como básicamente en el interior, las ciudades están completamente oscuras. No solo las ciudades, los lugares. Yo he ido a lugares en los que era entrar a tiendas, que eso yo lo incluí porque era algo que es realmente muy impresionante, pero no solo impresionante por la experiencia en sí, sino por todo lo que toda esa información que se puede ver, que es obviamente el valor de poder estar ahí, que es ver directamente eso que uno puede conocer o estar informado. Pero mi impresión fue que en los informes eso estaba reflejado.
Entonces me dio mucha confianza seguir leyéndolo porque me parece que ahí había un trabajo que no era esto que yo decía antes, el automático. Eso por un lado. Por otro lado, para mí los viajes a Corea del Norte agregaron una dimensión a mi aproximación, que es la que yo siempre insisto y la que quiero trasladar, y que me parece que nomás es la que también tenés, que es que para mí aparecieron las personas en Corea del Norte, que es algo que normalmente no aparece cuando hablamos de Corea del Norte. Hablamos del régimen o gobierno, hablamos de los líderes, del poder nuclear, de las sanciones, de la sucesión, hablamos de un montón de temas, pero en general no aparecen las personas, que son las más afectadas. Y eso, al estar allá, para mí fue una dimensión ineludible. Yo ya no puedo hablar de Corea del Norte si no pienso más en eso que en todo lo demás. Que para mí es otra forma de hablar de derechos humanos, porque es hablar de cómo viven las personas. Yo no hablo de derechos humanos porque no es mi área, pero en algún punto mi compromiso sí es con eso, porque es un material mucho más sensible que habitualmente compone el registro al hablar de Corea del Norte. En ese conjunto de impresiones de primera mano hay algo que es muy interesante, vos también lo mencionás, que se pueden ver también la composición social, como se ven las personas en la calle, las cosas que tienen que ver con el ocio, hasta dónde hay una vida normal, hasta dónde hay diferencias radicales entre los sectores privilegiados que viven en Pyongyang. Entonces uno tiene algo que es más fácil. Uno va a cualquier capital y no ve a la élite toda concentrada en un mismo territorio. En Corea del Norte sí. Hay un punto en el que eso facilita la aproximación, pero por otro lado tiene algo tan artificial, esa división, que resulta muy difícil entenderlo y aceptarlo. Es como contraintuitivo. Uno va a Pyongyang y ve a los sectores privilegiados en el interior y realmente hay una división clara que es histórica, que fue deliberada, pero que digamos marcó la historia y la historia se sigue desarrollando según esos parámetros. Pero por ejemplo, los guías, uno cuando llega a Corea del Norte, que no es un viaje independiente, no se puede hacer de forma independiente, está regulado por el Estado y aún así hay algunos intersticios por los cuales se pueden ver más cosas de las que yo esperaba, pero también es interesante ver lo que el propio Estado quiere mostrar, porque ahí hay mucha información también. Pero en ese viaje que es hipercontrolado, se viaja con la cantidad de personas que sea, siempre hay dos guías norcoreanos que acompañan a las personas que ingresan. Esos dos guías no son policías, no son militares, no son servicios de seguridad, pero tienen tareas que podrían caracterizarlos como tales, porque son las personas que controlan, son personas que están encargados de que uno no se corra de ese circuito que está autorizado. Y además, porque son personas ellos también, y si uno hace algo que está fuera de regla grave, los ponen un compromiso a ellos. Entonces, ese registro de son personas, no son todos autómatas y ninguno paga ningún costo. También esas personas pagan costos. Yo creo que le agrega como unas complejidades que cuando hablamos de Corea del Norte normalmente están ausentes. Me parece que eso es interesante y creo que también es la forma de acercarnos a ese país que está tan lejos. Porque si uno no se identifica con las personas, no se va a identificar con el equipo. Te puede parecer más o menos excéntrico y inverosímil, pero uno no se va a identificar con eso. Ahora, si encuentra puntos en que dice, bueno, son personas normales que hacen la vida que pueden, bueno, son seres humanos, no viven como uno, pero quizás les gustaría, quizás no, esa opción no la tienen, o sea, entra en juego una dimensión que para mí cambia por completo la ecuación. Y quiero hacer solo un comentario más que tiene que ver con la actualidad, con mi experiencia y con lo que vos decías de por qué no puedes ingresar y por qué yo pude ingresar como ingresé, que no es nunca como periodista, que es porque el control de la información y del acceso es el pilar de que estemos hablando de Corea del Norte hoy, en épocas en las que la circulación de la información ha hecho caer gobiernos, pone en jaque, cuestiona, y eso en Corea del Norte sigue siendo un punto fuertísimo, un punto de apoyo fundamental, y entonces la información está controlada, la información que sale, la información que tienen los propios ciudadanos, el acceso está controlado, y tiene que ver con que
durante los 2 años de pandemia hablamos de cierre de fronteras, etc. Corea del Norte sigue cerrado, fue uno de los primeros, si no fue el primero, cerró en enero. Obviamente la principal frontera de Corea del Norte es con China, los extranjeros que más ingresan a Corea del Norte son chinos. Corea del Norte fue el primer, creo que fue uno de los primeros gobiernos en enero que cerró las fronteras por completo, con lo que eso suponía para la supervivencia diaria, porque básicamente todas las importaciones vitales entran por ahí, de forma legal o ilegal, pero entran por ahí, o sea que eso es un costo muy grande. Cerró esas fronteras y esas fronteras hoy todavía están cerradas. Entonces, vos también hiciste ahora un llamado para que, por lo de las vacunas, para que haya una dotación de 60 millones. Hasta el ingreso de vacunas, hasta el ingreso de ayuda humanitaria, no solo la circulación de bienes, de información, de lo que sea, pasa por esa frontera. Y eso hoy Corea del Norte lo mantiene cerrado. Entonces la situación es muy complicada, mucho más que en tiempos habituales. O sea, lo que para una pandemia para todos fue agudizar ciertas situaciones, ahí particularmente. Pero también hace que casi no queden extranjeros en el país. Entonces, eso que se dice el apagón informativo también es más grave. Y los cuidados para quién entra y quién puede ver qué probablemente van a ser muchos más graves y no está claro. Yo no creo que este año se abra, como tampoco China, ¿no? Que China también abra un poco, es el paso previo a que Corea del Norte pueda empezar a abrir. No porque Corea sea un país títere, sino porque hay primero por una cuestión operativa que se ingresa desde China básicamente, y si ahora con Rusia tiene que haber algún tipo de situación de fronteriza diferente, también ahí va a estar. O sea, Corea del Norte va a quedar totalmente cerrada porque la frontera con Corea del Sur no es transitable. Entonces es una situación muy particular, reúne características de todo tipo, porque las pandemias, la frontera, la situación alimentaria, el acceso a energía, la sociedad civil que no existe, las protestas, el acceso a información, internet, las sanciones de las que se habla ahora con Rusia, armas nucleares, o sea, todos los temas de los que hablamos a diario prácticamente están ahí, con características exacerbadas, pero están. Entonces es interesante, pero también para que entendamos cuál es la combinación de factores que entran en juego ahí. Dicho esto muy rápido como para dar un panorama, me parece que si quieren seguimos hablando, si no yo me gustaría saber que sí que estuviste en Corea del Sur. Me interesaría saber con quién te pudiste reunir, porque entiendo también que parte de los informes tiene que ver con que vos te reunís con una pluralidad de personas que incluso están en desacuerdo entre sí, porque si no es imposible componer ese mapa. Pero, ¿con quiénes estuviste hablando ahí? ¿Y qué impresión tenés vos hoy de la situación en Corea del Norte respecto de prepandemia? Digamos, si encontrás, ¿tienes información de variaciones o realmente la información es todavía más escasa? Porque además hay algo importante que es, en pandemia también cayó drásticamente el número de personas que pueden vivir de Corea del Norte, por supuesto. Desertores, refugiados, más allá de que tengan el nombre que tengan, que pueden salir del país justamente por ese control fronterizo, con lo cual también ahí hay una fuente menos, si bien es una fuente que uno la tiene que contrastar, pero bueno, hay información, pero eso también es una restricción extra de estos años. Así que me gustaría como también saber, conocer un poco tus impresiones de la situación de estos 2 últimos años. A menos que haya alguien que Sumo a eso, porque también iba a esa pregunta. No pudiste entrar a Corea del Norte, pero sí asumo que tuviste contacto con los desertores, los disidentes y demás. ¿Cómo evitas, en cierto sentido, la manipulación? Que Corea del Norte, cuando vas a presentar el informe, obviamente entiendo que no está presente y que digamos sos parte de la maquinaria de propaganda de Corea del Sur. Complemento a esa pregunta de referencia. Bueno, ¿no crees? Yo iba a hacer la misma pregunta, o sea, ¿cómo fueron tus relaciones con Corea del Sur? Especialmente en una situación, o sea, sé que acabas de llegar, ¿no? Y hubo elecciones recientes, Corea del Sur sí tiene una democracia, hay mucho desacuerdo, ¿no? Y que se decide por vías democráticas.
respecto de las sanciones financieras logran estrangular los cursos de acción que tiene un gobierno o en realidad son negativas para la población en su conjunto. Es un tema que se aplica para el caso de Corea del Norte, en el caso de la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que tiene un comité que vela por el cumplimiento de esas sanciones financieras. Y por otro lado, el tema de lo que se denomina unintended consequences, es decir, consecuencias que no deberían ocurrir, suceder respecto de cómo se logra llegar con la ayuda humanitaria a países como estos cuando hay sanciones financieras. Déjeme empezar por esta última pregunta, después por ahí abordar lo otro. En Corea del Norte, sí, efectivamente, el Consejo de Seguridad, a través del Sanctions Committee, del Comité de Sanciones, ha impuesto una variedad de sanciones financieras, pero también económicas y comerciales, digamos, de largo alcance y respecto de la economía de Corea del Norte, ¿no? Son sanciones que básicamente prohíben la importación y la exportación en casi en su totalidad. Hay ciertos niveles de importación de petróleo que pueden tener, pero que son mínimos en relación a lo que necesita Corea del Norte. Y hay, insisto, hay un consenso en el Consejo de Seguridad de Derechos Humanos. Esto es importante porque uno ahí tiene que tratar de entender cuál es la decisión política, ¿no?, que toman los 5 miembros permanentes en este sentido. Y básicamente recurren al único instrumento que tiene el Consejo de Seguridad, digamos, además de la intervención armada, para, digamos, marcarle a un país que infringe, digamos, en este caso, el acuerdo de no proliferación. Es el único instrumento, no hay mayor profundidad y no hay mayor análisis en si efectivamente las sanciones del Consejo de Seguridad son efectivas o no. No profundizan, y son órganos muy políticos donde eso no hay un abordaje de las sanciones desde ese punto de vista. Es decir, uno puede decir, bueno, evidentemente no han sido efectivas porque el programa nuclear sigue avanzando. Corea del Norte este año ha hecho muchísimas pruebas misilísticas. Ahora Estados Unidos acaba de decir que sospecha que van a hacer otra prueba nuclear. Está habiendo una escalada de las tensiones que es realmente preocupante y que yo estoy llamando a las partes que la verdad que no, digamos, dado lo que está pasando en Ucrania, estoy pidiendo que se tomen todas las medidas para evitar una escalada de tensiones en la península coreana, que es extremadamente mucho más peligrosa, ¿no? Así que, sin desviarme en eso, ¿por qué le digo esto? Porque yo hablo con los Estados miembros permanentemente, hablo con los embajadores, y estos temas yo los pongo sobre la mesa, ¿no? Así concretamente. Bueno, el embajador te puede escuchar, algunos tienen más posibilidad de discusión que Aníbal que no, pero los mensajes se pasan. No hay una reflexión acerca de si las sanciones son efectivas o no. Están ahí, mientras Corea del Norte no decide empezar un proceso de desnuclearización, las sanciones van a permanecer. Yo, como relator de derechos humanos, lo que fui a llevar a Nueva York, por eso me he reunido varias veces con el comité de sanciones y han sido muy amables, diría, y muy abiertos en recibirme y escuchar lo que yo tenía para decirles. Yo lo que les fui a decir es lo siguiente: las sanciones, cualquier mecanismo de sanción, como vos bien lo señalaste, si uno va a las resoluciones del Consejo de Seguridad, dice unintended consequences. Es decir, son sanciones que no están previstas para, digamos, afectar la vida del pueblo de Corea del Norte. Eso dice la resolución. Pero las evidencias
está mostrando que efectivamente está pasando en distintas áreas. Por ejemplo, Flor hablaba del acceso a la alimentación adecuada. Bueno, eso es un problema histórico en Corea del Norte. Ahora estamos muy preocupados para ver qué es lo que está pasando, pero las sanciones, por ejemplo, generan serios inconvenientes para la exportación de fertilizantes, la exportación de maquinaria, la exportación de combustible para el transporte. Es decir, realmente no puedes hacer nada. Y eso tiene que ver con digamos, la alimentación, ¿no? Y hay otras áreas también. Entonces, yo traje esa perspectiva a la mirada del Consejo de Seguridad, que como le digo es un órgano político y que tiene que ser muy cuidadoso, ¿no? Porque ya no gente que puede seguir intervención armada. Entonces, yo le traje esta discusión y está el desarrollo y lo que ha ocurrido, vos hablabas, y lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el tema de lo que se llama el banking channel. Vos empezás a sancionar todas las operaciones comerciales y los bancos no quieren saber nada, con algunas operaciones que pueden estar autorizadas, por ejemplo, humanitarias. Es muy difícil, si uno habla con los compañeros de Naciones Unidas de las agencias humanitarias, dicen, tenemos problemas, tenemos que manejarlo con efectivo, con cash, para hacer las operaciones. Eso es dificultoso por las sanciones, ¿no? Entonces, es una discusión que está en mis informes, no desaparece y está ahí. Si ustedes van digamos, a los estándares de derechos humanos, incluso hay una recomendación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre sanciones, en este caso son sanciones unilaterales, ¿no? Que está bueno realizarla. Así que eso a mí me parece una discusión legítima, es decir, plantearla, ¿no? Porque como decía Flor, cuando uno empieza a revisar el impacto concreto en la vida de las personas, ve que hay consecuencias. Bueno, la explicación muchas veces es, bueno, no, el gobierno de Corea del Norte está desviando los recursos para el programa nuclear o para la élite. La élite de Pyongyang, es decir, está bueno profundizar, me gusta lo que dice, pero está bueno profundizar en qué hablamos cuando hablamos de, por ejemplo, la élite en Pyongyang. ¿Qué es la élite en Pyongyang? ¿Cuánta gente estamos hablando? Yo ahora en mi viaje a Corea del Sur me entrevisté con dos ex funcionarios de distintas embajadas en el mundo que decidieron digamos, básicamente escaparse, ¿no? Y ellos me decían, cuando se habla de la élite en Pyongyang, mucha gente que vive en Pyongyang, que también está atemorizada permanentemente, que no... entonces, bueno, ahora me desvié. Lo que quiero decir es que las sanciones, eso les puedo decir, si quieren profundizamos un poco más, para mí me parece que el debate tiene que seguir abierto con respecto a las sanciones, más allá de lo que está pasando ahora con Rusia y todo, incluso lo que está pasando con Rusia me parece que refuerza este tema de qué son las sanciones, ¿no? Es decir, incluso hay debates más profundos acerca de quién está en condiciones de sancionar económicamente, solamente aquellos que tienen dominio, digamos, del funcionamiento de la economía global. Pero bueno, en el caso de Corea del Norte, yo fui muy muy abierto, muy vocal acerca de las sanciones en mis informes, con los medios de comunicación, pero primero con los operadores directos. Incluso hace 2 años creo que China o Rusia presentaron un proyecto de resolución en el Consejo de Seguridad para levantar algunas sanciones, por ejemplo estas que afectan, y nunca pasó esa resolución. Los otros miembros no financiaron nada. Así que ese es con respecto al tema de las sanciones. Cuando cae la pandemia, para empezar un poco a responder en la pregunta y pudiéramos cumplir con la visita a Corea del Sur, cuando cae la pandemia, Corea del Norte cierra la frontera y genera un descalabro fulminante en el comercio que tiene, el comercio que no se sabe si es ilegal o no, con China, de los mercados no negros, mercados así, semi-privados, semi-legales, sí, exacto, con amparo del Estado, porque obviamente no se sostiene. Y entonces eso está generando, como le digo, problemas serios en los temas de cómo la gente puede sobrevivir, sobre todo en las provincias, ¿no? Así que estamos muy preocupados por eso. Y todas las agencias de Naciones Unidas se fueron, ¿no?
no está el country team, el equipo de Naciones Unidas, que en todos los países del mundo hay un equipo de Naciones Unidas, no está más. No hay personal internacional de esa ONG que estaban ahí, el ICRC tampoco está. Entonces, es grave el nivel de aislamiento que tiene Corea del Norte en este momento respecto de todas las agendas. La agenda de derechos humanos, la agenda de nuclearización, y bueno, y nada, entonces acá hay que pensar cuál respuesta dar a eso. Yo trato de evitar las especulaciones políticas sin dejar de ponderar todos los elementos, trato de evitar esas especulaciones políticas y por lo que creo que es lo razonable, y por eso en esta visita en Corea del Sur, además, después de haberme reunido con la Unión Europea y escuchando lo que ellos también quieren hacer ahora como Unión Europea, propuse que se le ofreciera a Corea del Norte la vacunación de toda la población. Corea del Norte alega que no hay COVID en Corea del Norte, el único país del mundo donde no hay COVID. Bueno, eso es lo que dicen ellos y lo que también dice la Organización Mundial de la Salud. No lo sabemos con certeza, eso es lo que dicen. Entonces, para fomentar la apertura de la frontera, nosotros, es muy importante lo que señalaba Flor respecto del derecho a la información. La información está completamente controlada. Aquellos que acceden a la información del exterior van a ser penalizados, van a ser juzgados y muchos enviados al campo de prisioneros políticos. Hay un temor creciendo del régimen del sistema respecto de eso, del acceso a la información de afuera. Por eso hay mayor penalización. Entonces, el nivel de aislamiento es realmente grave y tenemos que romperlo. Una de las maneras es ofrecer la vacunación con 2 vacunas de toda la población para que Corea del Norte, el gobierno diga, bueno, después me dan una vacuna, después me van a querer extorsionar para la segunda. Es muy delicado el tema. La Unión Europea está interesada en ese tema, por lo que he estado hablando con ellos. Y sí, yo cuando voy a Corea del Sur y los relatores cuando vamos en misiones en general, hacemos una reunión con la comunidad diplomática del lugar. Y yo siempre hago en Corea del Sur una reunión con los diplomáticos del lugar, en la Unión Europea y Estados interesados, Australia, Nueva Zelanda, en este caso vino el embajador argentino también. Y bueno, ahí ellos, es otra oportunidad para hablar con los Estados miembros y decirles, bueno, esto es lo que está pasando, creemos que hay que hacer esto, y te escuchan. Yo creo que en Corea del Norte es necesario, por eso es muy interesante que estemos nosotros, la participación de otros actores, además de los clásicos actores que se conocen de lo que pasa en Corea del Norte, Estados Unidos, China, Corea del Sur, Japón y la Unión Europea. Mucho más no hay. Entonces, ¿qué pasa con el resto de observadores? No tenemos nada que decir. Bueno, preparémonos, tengamos fundamentos y tengamos algo que decir, ¿no? Y por qué no un rol que cumplir eventualmente. Yo voy por ese lado, sobre todo porque me toca a mí estar con esta situación y por eso todo esto suma. En Corea del Sur, la agenda de derechos humanos y la agenda de Corea del Norte en general es universal, es de Naciones Unidas, pero también, como en ningún otro caso, hay un país que especialmente le interesa el tema, que es Corea del Sur, porque están atravesados por una guerra que todavía no tiene un tratado de paz, porque tienen todavía pendientes asuntos de derechos humanos históricos, como son los prisioneros de guerra, como son los desaparecidos justo después de la guerra, los que fueron secuestrados por Corea del Norte y llevados a Corea del Norte desde Corea del Sur. Y después tenemos a los que se llaman los escapees, los defectos, que todos quieren llegar a Corea del Sur, que se escapan de Corea del Norte, quieren llegar a Corea del Sur. Entonces ahora en Corea del Sur hay alrededor de 30.000 personas que vivían en Corea del Norte que se han escapado y están ahí, pero que han dejado en Corea del Norte familias, la mayoría son mujeres que huyen, cruzan la frontera y huyen. ¿Y qué pasa cuando llegan a China? Y eso es otro tema también complicado. Por eso son muchos temas. Yo corto el mes y voy avanzando, pero
el tema de las mujeres que cruzan la frontera con China y llegan a China. ¿Qué pasa con China cuando llegan? A ver, ¿cuál es el tratamiento? Caen víctimas de las redes de trata en general y los hombres en redes de explotación laboral. O los documentos. Claro, exacto. Bueno, sí, pero está bien eso, pero hay que tratar de ampliar la mirada, ¿no? Porque hay también entonces en Corea del Sur. Es decir, llegan también, ¿no? Hay redes de, digamos, no tráfico, redes como hay también en Latinoamérica, ¿no? Redes Hay de que smugglers, cristianos que los logran captar. también pastores, sí, etc. todo el Y circuito. lo llegan a hacer el circuito que van a través del sudeste asiático. Por eso digo, es importante tratar de ampliar la mirada. Hay redes de tráfico de mujeres, no solo eso, hay problemas de matrimonios forzados, es decir, las mujeres coreanas llegan ahí y hay como una tendencia que varones chinos, que por el tema poblacional que hay escasez de mujeres, entran en matrimonios forzados. Muchas de ellas tienen hijos, y esos hijos entran en un estatus legal que es desconocido, y muchas de ellas van a Corea del Sur y dejan a sus hijos ahí. Por eso para Corea del Sur, volviendo a ese tema, hay muchísimos elementos implicados ahí, ¿no? Realmente graves, que hacen particular la agenda cuando yo voy allí. Entonces no es sencilla porque me tengo que reunir con todos, ¿no? Con todos. Entonces, por ejemplo, en estos años de pandemia hubo también casos de unos pescadores de Corea del Norte que llegaron con sus barcos a Corea del Sur. Aparentemente habían asesinado a toda la tripulación, y Corea del Sur los volvió otra vez a Corea del Norte. Y no se sabe bien por qué, no se sabe si querían escaparse o no, ser defectores, y entonces hay todos los medios de comunicación que tienen que saber qué tengo yo para decir al respecto, cuál es mi posición, y además está politizando. No es sencillo ahí, digamos, trazar la vara de la objetividad. Pero bueno, eso es lo que hago, trato de escuchar a todos. El debate en Corea del Sur acaba de ganar un presidente, no sé cómo tildarlo políticamente, digamos, los medios dicen conservador, es decir, yo no lo calificaría. Lo que sí, aparentemente, la política respecto de Corea del Norte va a cambiar de la administración que está dejando el país. Y en este punto yo quiero decir algo que es importante, porque además tuvo que ver con el tiempo de mi mandato. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó cuando Trump era presidente? Exactamente. Y no una vez. Se juntó 3 veces con Kim Jong-un. Y una la las cumbres de Singapur, las cumbres de Hanoi, y después un día fue a saludarlo a Kim Jong-un en la frontera. Claro, imagínense, yo soy relator de derechos humanos, está pasando todo esto. Corea del Sur dice, bueno, necesitamos paz. Antes que nada necesitamos paz. Necesitamos otra vez relacionarnos. Somos pueblo coreano, tenemos una historia de una guerra, necesitamos hacer cosas juntos. Necesitamos un equipo para las Olimpiadas de invierno juntos, si tuviera un equipo combinado. Necesitamos esas cosas. Esto decía la administración anterior. Trump hacía esto. ¿Dónde quedaba la agenda de derechos humanos ahí, no? Es decir, la agenda ya no importaba más hablar de derechos humanos o qué, ¿no? Yo me enfrentaba a ese desafío, aún con la opinión hecha pública de que era importante empezar este tipo de acercamientos, porque además esto es lo que quiero decir, por eso soy transparente en mis posiciones. Me parecía que era una oportunidad y había que forzar a las partes a que esa oportunidad tomara algún tipo de forma, ¿no? Es decir, yo no esperaba que Trump le dijera a Kim Jong-un qué pasa con los prisioneros políticos, porque mi trabajo también es un trabajo en el territorio, quiere decir que yo trabajo con la realidad, y mi agenda es transformar la realidad. Entonces, defiendo los principios
defiendo el interés de Naciones Unidas de que no se cometan violaciones de derechos humanos o crímenes de humanidad, pero también quiero ver la manera de influir en la realidad. Entonces yo estaba básicamente apoyando esos procesos, pero estuve en Corea del Sur, también en aquella época, estuve en Nueva York, estuve en Washington, poniendo mi cara, diciendo, estoy acá para apoyar esto, pero estoy acá para también asesorarlos de cómo tienen que introducir la agenda de derechos humanos en sus debates. Entonces, si ustedes van a hacer un acuerdo con Corea del Norte, pídanle, incluyan sus condiciones, que Corea del Norte tiene que reunirse conmigo y que me tiene que dejar entrar al país. O la alta comisionada para derechos humanos, si Corea del Norte está en contra de mi mandato de cuestiones políticas, no está en contra de la alta comisionada, porque no lo puede estar porque la alta comisionada no es un mandato del país. Entonces no hay una posición política. Bueno, empiecen un acercamiento con la comisionada para que la comisionada pueda visitar el país, tenga una primera visita abierta lo posible y ahí arranquemos. Esa fue un poco mi posición para decírsela concretamente, ¿no? Entonces, respecto de, por ejemplo, el tema de las sanciones, yo les comentaba que los miembros del comité han escuchado, después que yo me reuní con ellos, empezaron a implementar guidelines de cómo hacer más rápido las exenciones a las organizaciones humanitarias. Eso se ayudó muchísimo y eso es producto de eso, ¿no? De que empiecen a escuchar que hay preocupación de la ayuda humanitaria. Con China y Rusia me he reunido una vez con Rusia, que fue una reunión nada más protocolar. Con China he intentado armar una relación por el tema de los que se escapan. Entonces, cada vez que yo recibí información de esto que señalaba Flor, del riesgo de la repatriación forzada, porque la otra cosa que hoy además en esta coyuntura nos preocupa mucho es que apenas se reabran las fronteras, parecería haber un acuerdo de que hay alrededor de 1000 ciudadanos de Corea del Norte hoy detenidos en China, en su calidad de inmigrantes ilegales, que aparentemente hay un acuerdo que van a ser repatriados inmediatamente. Es extremadamente serio eso, porque el tratamiento de aquellos que se escapan en Corea del Norte es singularmente, malo, ¿no? Hay una represalia en el tratamiento una vez que regresan, que son repatriados forzadamente. Las familias. Y de las familias, sí, de las familias como que empiezan a ser señaladas, no son encarceladas las familias, ¿no? Pasan a tener una sombra. Pasan a tener una sombra, empiezan a ser señaladas, a ser miradas con cierta, prejuicio. Pero entonces el relacionamiento con China ha sido efectivo en algunos casos cuando yo le he enviado cartas diciendo, mire, recibí la información de esta gente, hay 10 coreanos que están en este lugar y corren el riesgo de ser repatriados. Bueno, después supimos que no fueron repatriados, es decir, de alguna manera eso ayudó. Entonces, esos son algunos ejemplos respecto de los actores. Hay un problema en Naciones Unidas. Y esto lo quiero decir también. Me parece que hay una falta de liderazgo en las Naciones Unidas, tanto desde la cúpula de Naciones Unidas en sí, te hablo de la Secretaría General, como de la propia Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Ginebra. La agenda de Corea del Norte pasa a un segundo plano y solamente es manejada por los actores que hablábamos hoy, ¿no? Los actores involucrados en la pelea geopolítica. No hay estrategia política de Naciones Unidas. Hay un vacío total, hay una cosa que puede ser producto de la frustración, como señalabas vos, ¿no? De decir no podemos hacer nada, puede ser producto de las presiones, pero no hay. Es decir, desde el 2014, después del informe de la Comisión de Investigación, ese delineamiento de la agenda con el tema de los juzgamientos por los crímenes, no ha ocurrido nada hasta hoy. Ya estamos casi 10 años, ¿no? Todavía no, pero entonces no hay una definición. Entonces, por eso también mi rol cobró muchísimo protagonismo, ¿no?
porque hay muchísimo interés en saber qué pasa y que alguien habla de derechos humanos y que alguien proponga soluciones. Si no somos nosotros, ¿quiénes van a hacer? Y entonces, por eso cuando en este caso fui a Corea del Sur, todos querían escuchar comentarios sobre todos los temas y qué hacer. Y entonces, ahí, además de mi rol, y en esto quiero señalarlo porque tiene que ver con CADAN, el rol de las organizaciones de la sociedad civil siempre ha sido crucial, como fue el inicio de la agenda en el 2004, hoy sigue siendo muy importante. Y hay muchas que están redefiniendo un poco su orientación, su estrategia de qué hacer. Por ejemplo, hay una organización en Corea del Sur que se llama NKDB, North Korean National Database, o no sé cuál es la N, que siempre ha tenido un acompañamiento muy fuerte en aquella época, la agenda del 2014, pero hoy acaba de crear un blog donde pretende mostrar las conexiones entre los derechos humanos y los objetivos, ¿cómo es el nombre en español? Los objetivos del milenio, los objetivos sustentables del milenio. Eso, el desarrollo. Bueno, el Sustainable Development Goals, que Corea del Norte ha manifestado un interés expreso y estuvo en la reunión interministerial. Entonces, esta organización que es puramente de derechos humanos dice, bueno, a ver, tratemos de ver dónde, y obviamente hay una conexión. Cada uno de los objetivos está hablando de derechos humanos, ¿cuáles? ¿Qué ha hecho Corea del Norte al respecto? Entonces están redefiniendo sus agendas también, ¿no? Para ver, justamente frente a un escenario tan frustrante, ver cómo buscar soluciones. Así que yo, a mí lo que me deja conforme es que la agenda de derechos humanos sigue viva, y sigue viva porque lamentablemente las violaciones de derechos humanos siguen ocurriendo, y es necesario que siga viva, y exige mucho, digamos, un trabajo de elaboración de política. Y me olvidé decir que en Corea del Sur también sí hay una oficina de la alta comisionada para derechos humanos, que está abocada solamente a la agenda de Corea del Norte. Es importante que se relacionen con esa oficina, y es la que hace los informes y que también está definiendo su estrategia. Yo quería hacer una pregunta, posible. Con respecto al conflicto bélico que se vive con Rusia y Ucrania actualmente, tengo entendido que Corea del Norte tiene la intención de incluirse en ese conflicto. ¿Qué rol cumple, además de todo lo que es el armamento nuclear que posee Corea del Norte? ¿Qué conflicto puede conllevar? ¿Qué situaciones? En relación a eso. Sí, no creo que, no sé a qué te referís cuando se busca inmiscuirse. A favor de Rusia. Sí, ya se ha expresado obviamente. Pero inmiscuirse en términos de participar no creo que vaya a ocurrir eso, porque no está ocurriendo básicamente con nadie en forma directa, a pesar de que todo es impredecible y lo que es la circulación del armamento en toda la región de Europa es realmente preocupante, y también está ocurriendo en la región del Asia-Pacífico. Si uno revisa lo que está pensando el gobierno y las autoridades de Japón acerca de qué hacer con su política, digamos, de defensa, que siempre estuvo condicionada por la Segunda Guerra Mundial, están haciendo un replanteo. Si uno ve cómo se ha incrementado el presupuesto de Corea del Sur, respecto al armamento, también se tiene que preocupar. Si uno ve que también la nueva administración de Corea del Sur está hablando de reforzar el sistema antimisilístico que la anterior administración había hecho, lo que se llama el TAD, se está generando una situación realmente explosiva también en la península coreana, más el acuerdo entre Australia y Estados Unidos de tecnología de submarinos nucleares. Entonces la situación es realmente complicada y entraña para los que trabajamos en la agenda de derechos humanos un desafío, ¿no? de considerar esos temas y tratar de pasar la palabra que creemos más adecuada, ¿no? en este momento, porque estamos en riesgo todos, y estamos en riesgo en este caso las personas, y especialmente en mi caso como relator de Corea del Norte, las personas en Corea del Norte. Así que
Mi último informe, que lo acabo de terminar ayer, diría completamente fuera del deadline, porque tuve que viajar a Corea del Sur el mes pasado, hace unas 15 días por la pandemia, así que todo fuera de la... Ese informe es un informe que, si ustedes lo ven, es un informe que no responde al timing que está ocurriendo el día de hoy. Es un informe que está llamando a la paz, que está llamando a que en la península coreana hay que bajar las tensiones de todo tipo y la agenda de derechos humanos puede ser la llave a bajar esas cuestiones. Así que me parece a mí que hay que en este momento decir las cosas que pensamos. Y eso es lo que voy a hacer ahora cuando vaya a Ginebra el lunes. Me voy a encontrar con una atmósfera extremadamente compleja y agitada por estas tensiones. Y bueno, y veremos qué ocurre. Veremos qué ocurre, pero Corea del Norte, yo les conté hoy que Rusia es parte de los 5 miembros que sanciona a Corea del Norte. Y vamos a ver qué pasa con ese Consejo de Seguridad en estas circunstancias, ¿no? Para mí va a haber un proceso de reformulación real en este caso, no como se suponía con la pandemia. En este caso sí va a haber un reformulamiento de ciertas reglas internacionales, claramente. Así que yo lo que espero es que la nueva administración de Corea del Sur aporte cierta mirada que proponga algo más que lo que es fortalecer la alianza geopolítica en la región de Corea, en la región de la península coreana. Pero bueno, también lo veo difícil. Yo quisiera agregar una cosa, ya estamos con el tiempo, si tenemos una pregunta, la hacemos, y después yo quiero cerrar con un comentario de esto que, perdón, voy a hacer la intervención, hago uso discrecional del micrófono, que es lo de la importancia de no estar a ciegas, lo que se dice como el engagement, el cuestionamiento hasta dónde hablar con Corea del Norte, hasta dónde eso es complicidad y no. La importancia de que en realidad, y a mí eso también me llamó la atención de tu posición, que era muy clara, siempre es mejor tener información que no tenerla, siempre es mejor que andar a ciegas. Y hay dos situaciones que para mí fueron muy reveladoras del costo que tiene, todo tiene costo, ¿no? Pero hay algunos que son más grandes, que fue por ejemplo AP, que es una gran agencia muy buena de noticias, fue la primera que logró abrir una oficina en Pyongyang. Por supuesto, negociando con el gobierno, no lo hubiera podido hacer de otro modo. Y muchas otras organizaciones de medios e información criticaron a AP porque eso era como cierta complicidad con Corea del Norte por estar ahí. Y AP lo que respondía es, yo estando acá, aun cuando no pueda contar todo lo que veo, y aun cuando no pueda hablar de todo lo que quiero, voy a ver mucho más que si estuviera afuera y no tuviera ningún tipo de acceso. Eso por un lado, o sea, la importancia de tener información, poder acceder, aunque sea parcial y aunque sea cegada, es mejor que nada. Y yo tuve una situación particular que me pareció muy iluminadora cuando vos decías la importancia de que hayan otros actores. A mí estando allá, personalmente me parecía un poco, me generaba conflicto decir, ¿por qué yo voy a escribir sobre algo que está tan lejos en lo que no tengo ningún vínculo directo, no tengo ni siquiera nadie, ni un amigo coreano hasta ese momento? ¿O por qué autoridad tengo para decir algo sobre esto viniendo de Argentina que ni siquiera tiene un rol? Podría haber sido otro país que también se tenía. Y estando en Corea del Sur, fuimos un día a la frontera con un intérprete, yo tengo un intérprete puesta por el gobierno, porque había una visita la primera vez con el gobierno de Corea del Sur. Fuimos a la frontera y ella sabía que yo ya había ido a Corea del Norte. De hecho, yo había ido en 2017, cuando la relación entre Trump y Kim era lo opuesto, la amistad, eran las amenazas, de hecho estaba el temor de que Trump fuera más imprevisible, pero Kim no es imprevisible, pero digamos, esa cosa de que es loco, que tampoco es cierto, pero digamos, no se sabía quién iba a ser Trump y se estaban intercambiando amenazas grandes. En ese contexto, yo había ido a Corea del Norte, 2 meses después voy a Corea del Sur, voy con mi intérprete, que era una chica de 30 y pico de años, 30 años, a la frontera. Ella sabía, había visto alguna foto mía de Corea del Norte, y estamos en la frontera y se acerca muy tímidamente y con mucha distancia, y me pregunta, ¿usted
son diferentes, pero la idea de que no tuviese la más mínima idea de que había al otro lado. Algo que también de Corea del Norte pueden preguntar, solo que no me van a preguntar qué pasa en Corea del Sur, pero la idea del desconocimiento absoluto, me pareció que ahí de algún modo yo tenía algo para decir, porque yo, a diferencia de ellos, sabía poder estar de los dos lados, y bueno, no tenía un vínculo directo, pero a lo mejor esa mirada ayudaba a ver cosas que de otro modo no se podía. Entonces, que vos estés ahí, que digas esto de otros actores, me parece que es importante, aun cuando esos otros actores estratégicamente quizás no tienen un rol, sí pueden llegar a tenerlo, y de hecho de algún modo hay que destrabar la situación, porque si no, Corea del Norte no va voluntariamente a ceder todo lo que construyó en estos años. Entonces, me parece súper importante. Ahora doy la palabra, pero voy a aprovechar para hacer un aviso parroquial, que es que si no están suscritos a mi newsletter, que se suscriban, porque tiene cada vez nosotros tenemos convenio con ellos para traducir material. Entonces, ahí estamos haciendo el esfuerzo de traer información, difundir información más accesible, en español, que sea buena, que sea confiable, que sea calidad, porque no hay tampoco. Esos son todos pequeños agujeros que colaboran a andar un poco a ciegas, no del todo, pero bueno. Y a hacer las primeras preguntas, y si no hay nada más, ya creo que sacamos con el horario. Sí, 12. Sí, en realidad yo tenía una duda más orgánica en cuanto al rol del Estado respecto a los niños. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, esta situación que comentaban las mujeres hacen migraciones o pasajes transfronterizos con el designio de huir, y si esos niños simplemente cuentan con una madre y con no otras personas que ocupen ese lugar de familia? ¿Qué hace el Estado o como política pública infantil? ¿Qué medidas toman? Sí, está buena la pregunta. Yo te preguntaría, cuando decís qué hace el Estado, ¿a qué Estado te refieres? Si podemos hablar de esta... Porque a ver, los que se escapan de Corea del Norte ya no tienen que saber nada con el Estado de Corea del Norte, obviamente. Las mujeres que se escapan precisamente del Estado. Cruzan el río, la frontera, llegan a China y están en jurisdicción territorial de China. ¿Sí? Bueno, ahí entramos en otro problema que hoy se los adelanté. Esa parte de China, esa parte del territorio de China es una parte que también tiene serios problemas de acceso. ¿Qué significa de acceso? Que la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, el ACNUR, que es el que se acerca a los migrantes y más o menos tratan de ayudarlos, si son refugiados, dan estatus de refugiados, no se hacen todo ese trabajo, no tiene acceso. El ACNUR no puede ir ahí, yo no puedo ir ahí, ningún organismo de Naciones puede ir ahí, de Naciones Unidas puede ir ahí, solo están algunas organizaciones civiles, algunos pastores, algunos cristianos, con lo cual el Estado ahí concernido, como decimos en Naciones Unidas, es el Estado de China. Y el diálogo con China es muy escaso el que tengo yo, y también de la ACNUR y todo. Entonces, no sabemos muy bien. Respecto del estatus de los chicos, sabemos que no los reconocen como ciudadanos chinos, si son hijos de madre de Corea del Norte, no tienen estatus de hijos de chinos, tampoco tienen estatus de Corea del Norte porque ya se escaparon las mujeres, entonces son básicamente chicos que no tienen resuelta su personalidad jurídica, pero no sabemos mucho más de eso. Quedan en manos de sus padres, varones la mayoría, mujeres tienen que ir a Corea del Sur. Yo cuando me entrevisto con las mujeres, bueno, imagínense, ¿no? Son entrevistas muy duras porque uno también quiere saber cómo piensan ellas reunirse con sus hijos, ¿no? Entonces tienen que hacer esas preguntas y algunas están realmente sin mucha esperanza, ¿no? Porque es difícil hacer todo el viaje de China, no hay manera. Entonces quedan a la merced de las redes, digamos, de smugglers, no sé cómo se traduce smugglers en español, que no son tráfico de personas, pero son la gente que te paga para que te crucen las fronteras, te pagan el taxi, te consiguen el taxi, te consiguen el papel, no sé, tienen todo el circuito. Así que es un poco el estatus de los niños, de las mujeres que cruzan.
Ahora, en el estatus de los niños en Corea del Norte hay graves problemas de nutrición por el tema del acceso a la alimentación. Después uno se puede meter en otros temas, no vamos a meter ahora, pero lo que es el derecho a la educación, cómo funciona la educación ahí. Es muy común decir, bueno, son sujetos a la propaganda, digamos, ¿no? Constantemente yo escucho, bueno, esto es propaganda, esto que vemos acá es propaganda, ahora vemos un cartel ahí, ahora en los videos que sacó Flor, hay un cartel que es propaganda. Bueno, paremos un poco, a ver, ¿qué estamos diciendo cuando es propaganda? ¿No? Es decir, exactamente, ¿no? No hay que reducir la realidad, digamos, a eslogans, para mí, ¿no? Decir, esto es propaganda, entonces ahí se reduce todo, ¿no? Bueno, profundicemos, porque propaganda existe también en nuestras sociedades, ¿no? Mucha propaganda, constantemente, entonces, ¿es propaganda? Sí, está en manos del Estado, sí, donde tiene el dominio de la información completa, sí, todo eso sí, pero bueno, veamos de qué se trata. Yo digo para efectos de entender a las personas, como decía Flor, es decir, ¿qué sienten? ¿Cómo lo viven? Bueno, está esto de que tienen que rendirle pleitesía a los Kim, sí existe esto, bueno, pero tenemos, yo quiero encontrar un lado para entender, básicamente, ¿no? A la persona, básicamente. Entonces, eso quiere decir. No, quería agregar que también es, obviamente, uno percibe que es propaganda porque está desde afuera, sentado acá mirando y está en condiciones de ver más o menos los contornos de la propaganda. Creo que también es el fenómeno que existe ahí, es que durante muchos años eso que nosotros vemos como propaganda es parte de la vida allá, está mucho más incorporado. Entonces, ante también la imposibilidad de distanciarse de eso, bueno, dejemos de hablar porque ante la propaganda uno podría reaccionar. Cuando no lo percibís como propaganda, cuando es tu vida, cuando tu educación está de esa forma, bueno, ¿cómo te condiciona eso? Más allá de si es propaganda o no, porque es cierto que ante la propaganda uno la condena, está bien, pero ahí adentro, donde no se percibe como propaganda, donde forma parte de la vida diaria y donde eso está totalmente naturalizado. Bueno. Sí, además si se habla de la guerra de Corea, por ejemplo, es propaganda. Es decir, la guerra de Corea fue devastadora. O sea, murieron casi 33 millones de personas en la guerra de Corea. Y Corea del Norte fue bombardeado de punta a punta. Entonces, es algo que es muy costoso para la historia de Corea del Norte, ¿no? Entonces, y además antes habían sido colonia japonesa. Con lo cual, esas cosas que son históricas, la historia de muchas décadas atrás, son parte del uso de la propaganda, pero también tienen que ver con la historia propia de los coreanos. Así que bueno, pero me gustaría escuchar lo que quería decir. No, solo un comentario como hipotético. Si hoy tuviéramos posibilidad de llevar como perpetrador, ¿no? Por ejemplo, a Kim ahora, algunas ya las fuiste mencionando de alguna manera en la charla, pero ¿bajo qué acusaciones lo llevaríamos a tesis? Sí o lo que fuera, ¿no? Porque podría haber algo híbrido. Despeguémonos de la situación actual. Sí, pero además eso sigue siendo parte de la agenda. Sí. Es decir, la Oficina de Naciones Unidas en Seúl trabaja también en eso, ¿no? Hay un repositorio de testimonios y de evidencia para pensar. En un momento se pensó que iba a haber un proceso de transición de justicia, la justicia transicional. Bueno, está muy bien, pero la justicia transicional se aplica en transiciones, o donde hay un movimiento de algo, donde uno tiene toda una serie de menú de posibilidades, varios temas donde puedo abordar, bueno, no es el caso, se puede tomar algunos de los elementos para ir trabajando en el caso actual, pero sí se está trabajando, hay un repositorio de evidencia, se están evaluando cuál es la evidencia respecto de qué violaciones de derechos humanos y respecto de qué crímenes de humanidad. Eso está vigente, no es que no es parte de la agenda actual y es parte de mi agenda también. Es parte de mi agenda. Para mí, por ejemplo, patrones sistemáticos de tortura. Patrones de tortura. Tortura es crimen claramente verificado en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. ¿Hay patrones de tortura en Corea del Norte que estemos en condiciones de acreditar que ocurrieron en este momento o hace unos años, digamos, para poder acusar a la propia autoridad máxima de Corea del Norte? Bueno, creo que sí hay. Y ese podría ser, por ejemplo, un patrón a explorar
una línea a explorar para, por ejemplo, como se dice, prosecution cases, ¿no? Indictment o acusaciones formales en algún ámbito jurisdiccional. Pero bueno, cuando uno habla de tortura, nosotros encontramos también patrones de torturas en todas partes del mundo, ¿no? En muchísimos países. Por eso también exploramos otros crímenes también en Corea del Norte. Por ejemplo, la desaparición forzada de personas, ¿no? La categoría de desaparición forzada de personas, que nosotros entendemos en este momento que aquellos que son enviados a los campos de prisioneros políticos están bajo esa figura penal del derecho penal internacional. Desaparición forzada de personas porque son sacados de sus lugares donde viven, enviados allí, y el Estado no da más información al respecto, nunca más a los familiares ni nada, es imposible saber. Entonces hay ciertos elementos del crimen de desaparición forzada que quedan registrados en estos casos. Esa es otra posibilidad, ¿no? Se está trabajando, por ejemplo, en el caso de enslavement o esclavitud, sobre todo en el uso también de los prisioneros para trabajos forzados y otras cosas. Entonces hay una serie de lineamientos donde uno pudiera pensar que si hay una jurisdicción lista, uno podría presentar un caso. Así que esa es la respuesta concreta. Y Corea del Norte, digamos, por eso digo, a veces mi posición parece una posición antagónica o contradictoria, pero yo pienso que las dos cosas hay que decirlas. Hay que procurar entender a las personas, procurar entender los fenómenos internos de algo que es decir, yo estoy viendo ahí un micro con gente que está viajando ahí y llegar a una conclusión respecto de que esto entraña un régimen de opresión a las personas y etcétera, etcétera. Bueno, trato de parar un poco la pelota porque básicamente ese es mi rol como relator, además, no es como una opinión personal. Si yo fuera un juez de un tribunal, nada, voy a las evidencias, empiezo a armar un juicio. Lo que me pide mi Naciones Unidas es otra cosa y responder además a los intereses de todos los miembros de las Naciones Unidas, no de algunos. Entonces, por eso, hablo del engagement, de tratar de hablar con el gobierno. Tuve una sola reunión con gente de Corea del Norte, con 2 miembros del Partido de los Trabajadores. Tuve una tarde en un salón como este, en otro país, un país en Camboya. Tuvimos una larga charla, estuvo muy interesante. Y que bueno, no se pudo continuar, ¿no? Fue un primer momento para tratar de generar un contacto con ellos, una apertura. No pudimos, no supe para cómo continuar esa relación, pero bueno, voy por eso, pero también estoy comprometido con decir que las violaciones de derechos humanos en Corea del Norte son muy graves y hay una responsabilidad de las autoridades máximas porque los patrones de violaciones de derechos humanos son definidas, mantenidas por las autoridades máximas. Así que esas son las posiciones. Bueno, quiero agradecer primero de nuevo a la conferencia con Tomás. Ha sido un diálogo súper importante, súper interesante. Gracias